Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar acá conectados con nosotros. Bienvenidos. Vamos a esperar un minuto más, que sean las 18 horas, para poder iniciar. Así que en breve comenzamos. Gracias por estar por aquí. Y también he visto que hay algunas preguntas en el chat, entonces igual vamos a responderlas en breve. Gracias y buenas tardes desde donde nos estén escuchando. Gracias. Bien, espero que estén muy bien. Muy buenas noches a todos y todas los que nos acompañan hoy en este curso gratuito que Microbiología Farmacéutica ofrece. Bienvenidos a todos los que se conectan de Costa Rica y de fuera de Centroamérica también, y de Centroamérica, obviamente. Bienvenidos a este espacio que pretende ser un espacio de democratización de la información relacionada a la seguridad higiénica de los insumos médicos que consumimos en nuestro día a día. Mi nombre es Franklin Bean, soy miembro fundador de microbiologiafarmacéutica.com y es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta serie de cursos gratuitos, efectivos y rápidos que tratamos de ofrecer a nuestra comunidad y a los que quieran pues, formar parte de nosotros, ¿no? Bienvenidos, te saludo desde San José, Costa Rica, y espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ahondar de manera bastante oportuna, precisa y efectiva en un área del conocimiento bastante interesante, ¿no? Que son los principios de la microbiología farmacéutica. Antes de iniciar con esta presentación, quisiera decirles que la información de este curso corto, tanto la presentación en PDF como el video, se les va a facilitar después de que termine la actividad para que ustedes puedan tenerlo y utilizarlo, ¿no? Y lo puedan utilizar. En segundo lugar, recordarles que también es una actividad gratuita, pero el que quiera hacer o acceder a algún certificado de participación digital puede hacerlo y previamente contestando un cuestionario bastante sencillo y asequible que tenemos para ustedes, que también se lo facilitaríamos. En el correo electrónico que ustedes recibieron, invitados a este curso, viene el link para que puedan declarar su intención de hacer esta prueba y nosotros a partir de esa lista pues mandamos los correos electrónicos para que puedan hacerlo. Este tipo de certificados, que realmente es un certificado de participación de este curso corto, se envía en formato digital y tiene un costo de $10. Todo los recursos que recogemos para este tipo de actividades, pues son invertidos nuevamente en nuestra infraestructura tecnológica, nuestra página web y nuestras redes sociales, pues para mantener este objetivo primordial de la democratización del conocimiento en áreas tan interesantes, tan importantes como la microbiología farmacéutica. Pues vamos a empezar y antes de eso, un último anuncio, si de pronto hay consultas o preguntas o comentarios, les agradeceré que por el formato del curso, que es un curso rápido, puedan ustedes ir apuntando por allí, ¿verdad? En su libreta o ir apuntando en su teléfono las preguntas o consultas que puedan tener. Y con mucho gusto, al final de la actividad, pues daré un espacio de consultas para que puedan preguntar, ¿ok? Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Si de pronto alguno quiere invitar a otro amigo, basta con copiar el link que está en su correo electrónico o el que ahorita pueden ver en su browser, en su buscador, y se los pueden compartir por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje de texto para que esa persona pues pueda unirse. Entonces, sin más preámbulo y tratando de aprovechar esta hora, y muy agradecido de verdad que ustedes estén aquí con nosotros y que nos permitan llevar esta información hasta ustedes. Vamos a hablar sobre la microbiología farmacéutica y sus principios más particulares y primordiales alrededor de esta área del conocimiento. No me gusta empezar a veces estos cursos con malas noticias, pero hay que hablar de las malas noticias para entender el contexto en el que se desarrolla la microbiología farmacéutica. Y es así como en esta
Perdón, vamos a ver qué pasó por acá. Ya, perdón, me adelanté un poquito. En esta comunicación rápida de la revista, de una revista alemana, se reportaba la primera, o el hallazgo particular de que en enjuagues bucales de octenidina, contaminados por Burkholderia cepacia, pues resultaba, lamentablemente, fallecidos varios pacientes. Claro, un producto medicamentoso como la octenidina para un enjuague bucal contaminado con un microorganismo que hace que pacientes puedan llegar a la muerte. Esto en septiembre del 2018. Luego, también hay reportes en la Agencia Europea de Medicamentos de soluciones de diálisis peritoneal de la empresa Baxter que tenía presencia de endotoxinas bacterianas en su formulación y que podrían ser un riesgo para la salud del paciente. Esto a nivel de una agencia regulatoria importante como la Agencia Europea de Medicamentos. Y ni qué decir, en los Estados Unidos también se han, con bastante frecuencia, la FDA lo reporta, y también nuestra región latinoamericana lo hace en algunos de los países de alto valor regulatorio, de reportar también la presencia de casos particulares de productos farmacéuticos, también dispositivos médicos, en general productos de interés sanitario contaminados con microorganismos. Es allí entonces donde la microbiología farmacéutica tiene un sentido particular, porque al final lo que queremos es un producto sanitario seguro, no solamente eficaz, o sea, que sirva para lo que fue hecho, sino que además sea seguro desde el punto de vista higiénico, o sea, con presencia de microorganismos controlada. Y esta es la agenda que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Son 8 puntos particulares y entramos de lleno con esto. ¿Qué es la microbiología farmacéutica? Bueno, si tuviese que dar una definición sencilla y elemental de la microbiología farmacéutica, diríamos que es una ciencia aplicada, multidisciplinaria, para la mejora continua en procesos y tecnologías en el control higiénico de productos de interés sanitario. Y como es una ciencia aplicada, realmente requiere el aporte de otras ciencias muy importantes también, que hacen que ese concepto de seguridad sanitaria sea real, sea factible y que exista. La microbiología tiene una gran influencia sobre este concepto. Elementos particulares de la microbiología, como la bacteriología, ponen todo su conocimiento al servicio de esa mejora continua en los procesos y tecnologías relacionadas al control higiénico. Pero no solamente la microbiología, también las ciencias farmacéuticas, la biología, la química, la física, la biotecnología y la ingeniería forman parte de ese clúster de conocimientos que crean y dan estructura a esta ciencia aplicada que es la microbiología farmacéutica. Quiero hacer aquí una pequeña digresión, y es que hay muchísimos autores y actores importantes en la microbiología farmacéutica a nivel mundial. No solamente es un concepto, digamos, novedoso en el sentido de su necesidad particular e inmediata. Necesitamos vacunas seguras, productos farmacéuticos seguros, pero realmente es un conocimiento que a lo largo de toda la existencia de los sistemas regulatorios en los países nuestros, pues tiene un valor particular, ¿no? Y es un concepto que, aunque es viejo, ¿verdad? Es un concepto que es nuevo porque requiere ir entendiendo hacia dónde se mueve el mercado de estos conocimientos y hacia dónde áreas novedosas hay que aplicarlo, ¿ok? Por ejemplo, ahora todo el tema de desarrollo de anticuerpos monoclonales o de terapias celulares también. Bien, al ser una ciencia aplicada, dijimos que estaba en el ámbito de los insumos o productos de interés sanitario. Y cuando hablamos de productos de interés sanitario, tenemos aquí una gran cantidad de áreas. Los productos naturales, que son aquellos productos terminados que se ha incorporado un producto de origen natural y que se utiliza para la mejora de la salud de una persona. Hay productos combinados que combinan un dispositivo médico con un medicamento para una aplicación particular. Luego están los productos de consumer care o de consumo masivo, desde los jabones de tocador, champús, pastas de dientes, los medicamentos, claramente, los dispositivos médicos o medical devices y los cosméticos. Y si yo pudiera definir de alguna manera bastante sencilla y eficaz el concepto de microbiología farmacéutica, diría que es una ciencia que estudia, mejora y controla
la inocuidad de los productos de interés sanitario. ¿Cuáles productos? Pues estos que estamos comentando aquí. En el área de la información y fuentes de información de la microbiología farmacéutica, yo sugiero, me gusta sugerir, hacer una discriminación, digamos, de los diferentes tipos de fuentes, ¿no? Esa discriminación de las fuentes tiene que ver con las normas internacionales, regulaciones, que el objetivo primordial es estandarizar un conocimiento, estandarizar una idea, una forma de hacer las cosas. Luego podemos hablar sobre los autores o personas que se dedican a nutrir de bibliografía la información que hay de la microbiología farmacéutica y que se vuelven autores que son referencias en este concepto. Los tenemos en América Latina, los hay en Estados Unidos, los hay en Europa, los hay en Alemania. En los diferentes ámbitos regulatorios siempre hay un autor que funciona como referencia. En tercer lugar, las revistas. Hay revistas científicas dedicadas a temas de microbiología farmacéutica y las revistas nos aportan evidencia, evidencia de lo que se hace, evidencia incluso de lo que está pasando en el futuro inmediato de esta ciencia. Hay que nombrar, y obviamente es quizás el sitio donde hay más convergencia de todos nosotros, las redes sociales, porque las redes sociales implican una democratización del conocimiento. Claro, creo que la gran mayoría de ustedes contactaron este curso porque ya estaban en nuestras bases de datos o porque nos conocieron por medio de LinkedIn o de Facebook. Las redes sociales hacen comunidad alrededor de estos conceptos. En quinto lugar, las organizaciones. Hay organizaciones profesionales y técnicas que, producto de ese trabajo en equipo y de interacción de sus conocimientos, establecen o generan información al respecto. Y por último, y no menos importante, las empresas que venden soluciones y que están usualmente en la frontera del conocimiento. Me van a escuchar alrededor de esta presentación hablar de algunas de esas empresas, porque son organizaciones con las que nosotros desarrollamos espacios educativos y que conocemos y que sabemos que están en la frontera del conocimiento alrededor de la regulación que está detrás de la microbiología farmacéutica. En el ámbito de las normas, podríamos nombrar a las farmacopeas, que son documentos de índole nacional en algunos de sus países, de índole internacional, sobre todo en Centroamérica, donde la práctica usual en estos países centroamericanos es adoptar farmacopeas externas por decisiones unilaterales de los diferentes gobiernos, y podemos ahí nombrar a la farmacopea de los Estados Unidos, pero también está la farmacopea británica, la farmacopea brasileira, la farmacopea mexicana, que son documentos realmente que definen un norte en el cómo hacer las cosas, ¿no? Tenemos luego la ICH, que es una organización de estandarización internacional, cuyos anexos o bibliografía relacionada en algunos países tiende a ser de acatamiento obligatorio y en algunos países, como la gran mayoría de los países latinoamericanos, pues tienden a ser de acatamiento si el país así lo acoge dentro de su sistema nacional de calidad y de gestión de la calidad. La organización ISO también tiene normas que son sumamente importantes en el ámbito de la microbiología farmacéutica. Me atrevería a nombrar aquí la norma 11133, que tiene que ver con la producción, la preparación, el almacenamiento y el ensayo de los medios de cultivo que se utilizan para hacer ensayos de microbiología farmacéutica, o la norma 14644, de la cual hablaremos un poquito más adelante, que trata sobre los cuartos limpios y ambientes controlados, y que los clasifica según la cantidad de partículas no viables para el objetivo productivo o procesal que se realice en un cierto espacio. Luego está la PICS, que es la Conferencia Internacional de Organizaciones regulatorias de alto valor y de alto desempeño, en donde tenemos a varios países de Latinoamérica formando parte, y aunque no es obligatorio de los países pertenecer a la PICS, créanme que pertenecer a esta organización implica demostrar que todo un sistema de seguridad sanitaria en un país está realmente controlado, ¿no? Y es quizás el norte más usual al que nuestros sistemas regulatorios podrían estar apuntando. La PICS tiene una academia donde usted puede formarse en línea en temas de inspección, de buenas prácticas de manufactura en el ámbito de la industria farmacéutica. Y el nombre que recibe es PIA,
Así como está acá, lo pueden buscar en las redes sociales para que puedan dar con ello. Luego los autores, y como les decía, los autores se vuelven en un punto de referencia en la microbiología farmacéutica porque dan un norte, sobre todo de la aplicabilidad de los conocimientos. Y me gusta sugerirles, aunque no es la única persona que habla sobre esto, pero es una persona muy influyente, sobre todo en Reino Unido y en la Agencia Europea de Medicamentos. Recientemente lo he visto influyendo un poquito más también en la FDA, es el doctor Tim Sandel. El doctor Tim Sandel tiene una página web que es pharmamicroresources.com, donde ustedes pueden ver toda la información que él ofrece. Y no solamente tiene esa página web, sino que además tiene libros ya publicados como Pharmaceutical Microbiology y el Diccionario de Microbiología Farmacéutica de Tim Sandel, que es un diccionario donde recoges algunos conceptos básicos de la microbiología farmacéutica. Ambos documentos están escritos en inglés. Debo decir orgullosamente que el doctor Tim Sandel es padrino honorario de nuestra organización de microbiología farmacéutica y si alguno está interesado en parte de su bibliografía, pues después nos los puede dejar saber. El doctor Jim Polarin de la empresa Esteris también es una persona clave y primordial, sobre todo en el manejo de contaminaciones por hongos en los cuartos limpios. Es una persona que usualmente es invitada como speaker en conferencias importantes como las conferencias de la PDA, la farmacéutica, la Parental Drug Association de los Estados Unidos, en donde usualmente explica de una manera bastante sencilla y amplia, también como en sus artículos, sobre cómo atacar el problema de hongos. Y veamos que en América Latina la humedad es uno de los problemas que enfrentamos casi todos los que nos dedicamos al área de las ciencias farmacéuticas y de industria médica. La doctora Siva Abrahams, ella es consultora de MicroRite, una empresa de consultoría, en donde también su grado de expertise está sobre todo en el manejo de hallazgos fuera de especificación en cuartos limpios. Y también tiene redes sociales donde ustedes pueden buscarla y acceder a sus publicaciones. El doctor Luis Jiménez es un microbiólogo puertorriqueño que quizás su aporte más importante ha sido, dentro de muchos que puede tener en el área de la microbiología farmacéutica, todas las revisiones que ha hecho en los últimos años respecto de productos farmacéuticos, insumos médicos contaminados con microorganismos del complejo Burkholderia cepacia. Recientemente, en el 2019, la FDA, la Farmacopea de los Estados Unidos incluyó un nuevo capítulo dentro del área de la microbiología farmacéutica, en donde se vuelve necesario demostrar que un producto no estéril, que tiene una cantidad de agua importante, está libre del complejo Burkholderia cepacia. Y me atrevo a decir que muchos de los aportes que el doctor Luis Jiménez ha dado en sus revisiones ha hecho que finalmente se caiga en la realidad de que hay que buscar microorganismos en productos terminados. Es un problema que ya se venía viendo en la industria farmacéutica y biomédica y había que atenderlo de alguna manera. Y el doctor Luis Jiménez es uno de esos autores. Si alguno de ustedes está interesado en las revisiones que él ha hecho, también podemos dárselas porque son documentos gratuitos y de fácil acceso. Luego hay otros autores como David Roesti y Marcel Goverde, que tienen este libro de Pharmaceutical Microbiological Quality Assurance and Control, que está escrito en inglés, pero que también es un punto de referencia, sobre todo cuando uno trabaja productos no estériles, o sea, productos de insumos médicos que permiten cierta contaminación microbiana hasta cierto valor, pero que los permiten en su composición. Y luego, en Argentina, la Asociación de Microbiología sacó este manual de microbiología aplicada a la industria farmacéutica, cosmética y de productos médicos, que es una de las referencias, me atrevería quizás a decirlo, únicas en habla hispana, de información en español, que nos puede servir de norte. Es un libro que es gratuito. Si ustedes lo buscan en Google como Manual de Microbiología Aplicada, los van a encontrar y lo van a poder bajar y tenerlo para su bibliografía personal. La sugerencia con este libro es que tiene dos valores importantísimos, dentro de muchos otros que quizás vamos a ver cuando revisemos el libro, pero el primero es la cantidad de profesionales que hay detrás de cada uno de sus capítulos. Es una cantidad importante
de personas especializadas, cada una en su área de la microbiología farmacéutica, dejando por escrito su conocimiento. Y en segundo lugar, toda la bibliografía que trae cada capítulo al final, porque toda esa bibliografía está basada en documentos internacionales de gran valor en el área de la microbiología farmacéutica. Así que si de pronto alguno lo puede buscar en Google y compartirlo aquí en el chat, será un buen aporte para el curso. Y si alguno también lo quiere, pues después de la clases de este curso corto se los podemos facilitar. Luego existen revistas como la revista uruguaya Indofarma, como la revista American Pharmaceutical Review, como Clinical Microbiology Reviews, como todos los documentos de la Parental Drug Association y la revista Microbiology and Infectious Diseases, que por cierto el doctor Tim Sandel tiende a publicar muchísimo en esta revista. Estas revistas, algunas son de carácter gratuito, otras son de carácter pago, otras puede uno comprar algunos de los algunos artículos están parcialmente gratuitos. En tiempo de pandemia algunas lo tenían abierto, ¿verdad? El acceso a los artículos para que uno pudiese bajarlos. ¿Qué detalles tienen todos estos documentos técnicos que están en inglés? O sea, hay que tener un manejo del inglés técnico básico para poder entenderlos. No es imposible, para nada, pero hay que manejarlo. La que está en español es Indofarma y tiene grandes aportes, no solamente en el área de la microbiología farmacéutica, sino que en otras áreas de las ciencias de los medicamentos. Y luego están las redes sociales que, como les dije, no deja de ser, el sitio que nos permitió hoy estar aquí compartiendo parte de esta información con ustedes. Y una de las personas más influyentes en redes sociales es la doctora Eileen Ruiz de biobusinessresearch.net, que es una organización que está en los Estados Unidos, casi que en todo Norteamérica, todos los Estados Unidos, perdón, donde ofrecen formación en áreas de la industria farmacéutica y están muy enfocados en orientar a los estudiantes o personas que tienen interés en la industria biomédica, en orientar ese interés hacia qué área del conocimiento de la industria quiere uno especializarse. Desde verificación de la calidad de los insumos, control de calidad propiamente dicho de los procesos, calificación de proveedores, etcétera, etcétera. Es una buena herramienta. Y la doctora Eileen Ruiz también tiene libros en español y en inglés para hacernos entender mucho mejor el ámbito de la industria biomédica. Luego, la doctora Elizabeth Martínez, que es la directora del Grupo Terrafarma, que pueden conseguirla en LinkedIn también o en su página web, grupoterrafarma.com, es quizás de las organizaciones con más experiencia en industria farmacéutica, pero también en industria de la microbiología farmacéutica. Ofrecen usualmente seminarios presenciales en cada uno de nuestros países, también seminarios web relacionados, por ejemplo, a calificación de desinfectantes, evaluación de desinfectantes, análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo muchísimo que puedan buscar. Y luego hay otras comunidades que quizás son comunidades más silenciosas, que conoce a alguien que sí está muy metido en el área de la microbiología farmacéutica, pero que hoy quiero contarles. Una de ellas es IBT Network, que es el Instituto de Tecnologías para la Validación. Es una página web que está en inglés, es de pago, pero que allí encuentra uno toda la información necesaria para poder validar casi que cualquier método relacionado a la industria de la microbiología farmacéutica. Y la otra, y aquí hago un llamado a la acción para que ustedes se den de alta en este sistema, es el Pharmaceutical Microbiology Forum. Pueden buscarlo en Google como PMF List y ustedes se dan de alta en este servicio y básicamente es un sistema de correos electrónicos, una comunidad basada en correos electrónicos en donde usted pone a la lista de correos de PMF List una inquietud que usted tenga. Por ejemplo, en los últimos meses, el tema más de mayor interés entre los que usamos esta herramienta de PMF List ha sido el desarrollo del ensayo de Burkholderia cepacia. Ha sido todo un tema porque hay diferentes regulaciones, diferentes circunstancias, diferentes documentos que se utilizan, realidades diferentes en cada país y cada uno tiene que tomar un capítulo general de la farmacopea de los Estados Unidos y aterrizarlo a la realidad propia de cada laboratorio. Y aquello supone un reto grandísimo para un laboratorio que está introduciendo este
este nuevo ensayo. De manera que uno, si tiene alguna duda, en lo que sea, desde lo más mínimo hasta lo más complejo, sabe que enviando un correo electrónico a PMF-List, es muy probable que personas con gran conocimiento, como el doctor Jim Pollarin, como Tim Sandel, o empresas relacionadas a la venta de servicios, como Merck, como Charles River, posiblemente les va a contestar sus consultas. Así que yo les doy esa tarea hoy. Si hubiese que hacer una tarea, sería esa, a darse de alta en esta comunidad de correos electrónicos. Y en tercer lugar, hablemos un poco de los programas de formación en microbiología farmacéutica, que, por cierto, no tienden a ser muchos. Y quizás el más importante de todos es el programa que se denomina PIAT, de Pharmaceutical Industrial Advanced Training de la Universidad de Manchester. Dentro de la gama de soluciones de formación a nivel de posgrado que uno puede encontrar, es cierto que uno encuentra maestrías de microbiología industrial o microbiología aplicada, pero la que tiene realmente el corazón de la microbiología farmacéutica como eje transversal de todos sus programas es el programa PIAT de la Universidad de Manchester. Y tiene la particularidad de que usted puede hacerlo en part-time o puede hacerlo full-time, si tiene la disponibilidad de estar en Manchester. Y la otra opción es que puede llevar los módulos sin necesidad de que sea reconocido como una maestría oficial en el área de educación europea, pero usted puede llevar los módulos. Y son módulos tan interesantes como, por ejemplo, hay un módulo de aguas de industria biomédica. Todo lo que hay que saber de la industria de aguas y el control de un insumo tan importante como es el agua. Entonces, yo les recomiendo también que puedan buscarlo en redes sociales. Y bueno, entrando en los ámbitos más particulares de la microbiología farmacéutica, vamos a empezar a hablar de los cuartos limpios. Posteriormente hablaremos de los insumos no estériles, de los insumos estériles y después haremos una pincelada un poco introduciendo al tema de dónde trabaja una persona que le apasiona la microbiología farmacéutica. Cuando hablamos de cuartos limpios nos referimos o tenemos la idea de que es un espacio altamente organizado, con una infraestructura adecuada en términos de iluminación, calidad de los materiales, el piso, el aire, la calidad del aire, la vestimenta de las personas que están dentro de ese espacio de control. Y efectivamente, si pensamos en un cuarto limpio, pensamos precisamente en esas condiciones que ya de por sí, desde el punto de vista de infraestructura, se vuelven exigentes. ¿Exigentes por qué? Porque suponen que tiene que haber controles también microbiológicos sobre la calidad de los procesos que se están realizando dentro de ese cuarto limpio. Esta foto está perfecta, es preciosa, ¿no? Toda la gente bien vestida, buena iluminación. Pensemos que también el aire es ultra limpio. Los materiales son materiales que no permiten la absorción de suciedad ni de microorganismos en su superficie, pero aquello no es suficiente. El control sobre los procesos que ocurren allí es lo que permite que el cuarto siga siendo un cuarto técnicamente competente para realizar ahí las labores de manufactura o cualquier otra labor crítica dentro de la industria. Si un cuarto limpio pudiera contar una historia, su historia personal, créanme que ustedes tomarían el diario de ese cuarto limpio y leerían 3 hitos en esa historia de ese cuarto limpio. Cuando el cuarto estaba recientemente construido, porque es el momento en el que se hace la calificación operacional completa del cuarto y a ustedes les dicen que el espacio está listo para ser utilizado. En segundo lugar, el segundo hito de la vida de este cuarto limpio es cuando está en reposo. Es decir, cuando tiene toda la maquinaria, el aire, la luz, etcétera, trabajando, pero sin que haya factor humano involucrado dentro de los procesos. Claro, porque en la tercera etapa o el tercer hito de este cuarto limpio, que es la etapa que está en operación, entra el factor de fuente, una de las mayores fuentes de contaminación microbiológica que puede entrar en este cuarto, que es el factor humano. Somos ustedes y yo cuando entramos a trabajar en este espacio. De manera que en esos 3 espacios o 3 hitos de la historia de un cuarto limpio, el cuarto limpio tiene que demostrar que es competente. Ya vamos a ver qué parámetros físicos y luego qué parámetros microbiológicos usualmente se controlan dentro de un cuarto limpio. Pero tiene que demostrar esa competencia para que así se pueda demostrar particularmente que tiene y cumple con las condiciones adecuadas para poder trabajar. Dentro de esos parámetros físicos están el movimiento del aire. El aire usualmente es aire ultrapuro, ha pasado por filtración, por sistemas
altamente específicos de filtración, de alta eficiencia de filtración. Y esos sistemas alimentan el espacio físico del cuarto limpio. Imagínense, no sé, que pudiese ser este salón en el que me encuentro ahora, y todo el aire que está ahí dentro es un aire limpio. Así que estudiar los movimientos del aire, hacia dónde se mueve, si viene de arriba hacia abajo o si viene de manera horizontal, los flujos de aire, los recambios de aire que puede tener ese cuarto, porque de pronto este cuarto puede tener, no sé, 200 litros de aire, por decir un número, y ese aire se puede concentrar y acumular microbiota y acumular suciedad. Entonces, habría que cambiarlo cada tiempo para que esa posibilidad de contaminación disminuya. En cuarto lugar, el tiempo de recuperación. ¿Cuánto dura el cuarto en recuperarse después de que se abre una puerta o sale el personal o entra el personal para llegar a su condición de reposo? Las presiones del cuarto, si son presiones positivas o presiones negativas, según la necesidad. La calidad de los filtros que se utilizan para hacer este proceso. La temperatura, la humedad, que son quizás los dos parámetros físicos que más relacionaríamos con la parte microbiológica. Pues claro, hay que tomarlos en cuenta. La iluminación y el diseño del cuarto. Uno de los mayores retos de un cuarto limpio, a menos en nuestros países con estos climas tropicales, es el tema de la humedad, el control de humedad y los microorganismos que puedan allí crecer. Pero no solamente se controlan esos parámetros físicos, realmente se controlan las partículas que forman parte de ese aire que está entrando a ese cuarto limpio. Y esta imagen de aquí me gusta, siempre que la veo me pongo feliz como si fuera la primera vez que la veo, porque creo que deja muy claro, ¿no? Ahí tenemos a la persona que tira unos copitos de nieve al impulsarlo con el aire que sale de su boca. Y esos copitos de nieve blancos van a ser para nosotros, en, esta, en este ejemplo que queremos dar, van a ser las partículas no viables. Una partícula no viable es una partícula que por sí misma no tiene vida y sobre todo que a la hora de entrar en contacto con un medio de cultivo no va a poder crecer porque no tiene vida, no es un microorganismo. Pero se vuelven importantes, ¿por qué? Porque los microorganismos, que son los que están aquí representados como las bolitas de colores rojo, verde, azul, utiliza esas partículas no viables como medio de transporte. Es decir, que esa partícula de su piel, ese pedacito de cabello, ese hilo de algodón que sale de su ropa, podría estar transportando partículas viables, microorganismos que pueden contaminar el ambiente en el que está. Por eso es que las partículas no viables son uno de los factores más importantes de controlar en la calidad del aire que llena un cuarto limpio. Por eso existe la norma 14644, que no es la única, pero es quizás uno de los estándares más utilizados, en donde se clasifican los cuartos limpios en función del máximo de partículas no viables por metro cúbico que tolera ese cuarto en función del diámetro de esas partículas. Quizás para poner un ejemplo más sencillo, voy a escoger aquí, por ejemplo, un cuarto isocuarto. Conforme el valor de ISO se hace cada vez más pequeño, la exigencia en términos de cantidad de partículas versus tamaño se hace más grande. Entonces, por ejemplo, un cuarto ISO 4 permite que haya hasta 10.000 partículas de 0.1 micra de diámetro. Pero un cuarto ISO 1 permite hasta 10. ¿Ok? Es un cuarto muchísimo más exigente. Ahora, dependerá también de lo que se quiere. Usualmente, por ejemplo, aquí en el área, en el clúster de dispositivos médicos que hay en Centroamérica, hay muchos cuartos limpios donde se manufacturan dispositivos médicos de alta criticidad. Entonces, el área de vestimenta, donde las personas se cambian su ropa para luego entrar al área de manufactura, tiende a ser ISO 5 o ISO 4. Entonces, el sitio donde usted se prepara para ingresar está entre ser ISO 4 o ISO 5. Y el sitio donde se desarrolla el ensayo o el proceso que resulta crítico para esas industrias es ISO 3, o sea, un valor de ISO más abajo, ¿no? En industrias, por ejemplo, aerodinámicas, aviones, dispositivos para ir al espacio, quizás lo que se requiere sea un cuarto ISO 1, en donde las partículas más pequeñas podrían resultar en un desastre, por ejemplo, si una partícula de 0.2 micras se coloca dentro de un microchip y que afecte el comportamiento eléctrico de ese microchip. Entonces, irá mucho en función también de lo que se requiera y lo que se necesite.
En nuestro país, bueno, al menos en Centroamérica, solo hay una empresa ahora que certifica cuartos limpios en función de algunas normas, en parte la norma ISO 14644, y esa empresa se llama Opia.cr. ¿Cómo se controlan estas partículas no viables? Bueno, hay que contarlas y hay que clasificarlas en tamaño. Y para eso existen equipos de conteo de partículas no viables que automatizan ese proceso. Ustedes pueden entonces tomar partículas no viables, contarlas y clasificarlas por tamaño. La idea entonces es que en ese cuarto limpio tenga yo la posibilidad de decir al menos que el cuarto está alineado a una de estas normas que controlan clean rooms, o dichosamente, ojalá que esté certificado por un tercero que dice, bueno, efectivamente usted tiene un cuarto que se comporta bajo los parámetros de una determinada norma de cuartos limpios. Como les digo, la más usual es 14644. En segundo lugar, habrá que establecer los puntos de control y puntos de muestreo en ese cuarto, porque si tenemos un cuarto bastante amplio, bastante grande, no iremos ahí metro por metro o esquina por esquina haciendo el conteo. Habrá que hacer una distribución de puntos de muestreo para tener una imagen, una foto de cómo se comporta todo el cuarto. Y luego el número de partículas por tamaño, que básicamente es lo que permite hacer una clasificación de los cuartos según la norma ISO que corresponde. ¿Ok? ¿Cómo se controlan las partículas viables? Estamos pasando ahora a las que sí son microorganismos y que pueden controlar el ambiente. Bueno, hay varias maneras. Hay un monitoreo pasivo de las partículas, en donde se colocan medios de cultivo usualmente sólidos, aunque podrían ser también medios de cultivo líquidos, en donde ustedes exponen el medio de cultivo al ambiente. Y típicamente se utiliza Saborodextrosa agar o Tripticasa soya agar, y se deja que caiga sobre ellas. Recordemos, el medio de cultivo está expuesto. Se deja que caiga sobre ellos los microorganismos que sean atraídos por la fuerza de gravedad. Por eso es que tenemos a estas amigas representando a esos microorganismos que caen y que finalmente llegan a posarse sobre la superficie del medio del cultivo. Usualmente son 4 horas de muestreo en cada uno de esos puntos. Saborodextrosa agar está su medio de cultivo muchísimo más pensado para el recuento de hongos y levaduras, y Triticasa soya agar para el recuento de microorganismos aerobios. Luego está el monitoreo activo, donde básicamente lo que se hace es, con los mismos medios de cultivo, forzar el paso del aire del cuarto limpio en un determinado punto de muestreo. Se fuerza el paso del aire sobre la placa de recuento, y lo que hacemos es dejar atrapados ahí los microorganismos que se ha forzado su paso hacia esto. Esto es un impactador es un sistema de muestreo por impactación. Y en este impactador, usted pone medio de cultivo dentro del equipo y usualmente 1000 litros de aire se hacen chocar sobre la superficie del medio de cultivo para intentar recuperar los microorganismos que estén en este ambiente. Y se utilizan típicamente los mismos medios de cultivo. Luego, no quisiera que viéramos esto como solamente como el fin en sí mismo, ¿no? El control de cuarto limpio o el clean room. Son herramientas precisamente para demostrar que aquel espacio de ese clean room, o que llamamos cuarto limpio, pues cumple con las condiciones adecuadas. Sin embargo, todo esto responde dentro de las organizaciones que manufacturan o que tienen que ver con insumos médicos, un programa de monitoreo ambiental. Eso implica también un proceso operativo estandarizado para la limpieza y la desinfección de las diferentes áreas, que obviamente irá en función también de qué tan crítico es el proceso que se realiza dentro de cada uno de esos sitios, la escogencia de desinfectantes y, sobre todo, importantísimo, el lavado de ropa, porque la ropa que se utiliza en estos espacios también es susceptible de control. Y existen, por cierto, normas ISO que controlan la calidad de los procesos de lavado. Bien, si hablamos de los insumos no estériles, quisiera primero dejar claro que cuando hablamos de un componente o un insumo no estéril, podría uno tener la tentación de pensar que, bueno, aquel producto es menos exigente porque si no es estéril, quiere decir que permite cierta contaminación microbiológica. Y usualmente es todo lo contrario, porque el reto de mantener la contaminación microbiológica de un insumo no estéril dentro de los parámetros establecidos para la cantidad de microorganismos que se permiten es todo un reto para un proceso de manufactura, para un proceso dentro de una industria. ¿Por qué? Porque
se puede contaminar muy fácil. El personal, el agua, los insumos, el aire, podrían sumarle microbiota a aquel insumo que en teoría debe ser no estéril. Ahora, no quiere decir que al ser no estéril sea un producto malo, ¿no? Sino que esa condición de no estéril va en función mucho del área anatómica o de la utilización que se va a dar de ese insumo, ¿ok? Cuando uno tiene, por ejemplo, un jarabe de uso oral, pues el jarabe, que usualmente traerá 60 mililitros o 100 mililitros del jarabe, usted tendrá que abrirlo para tomar la dosis y dársela al paciente en varias ocasiones a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, aquel producto permite cierto grado de contaminación microbiológica porque va a ser utilizado en un área anatómica que ya de por sí tiene una microbiota asociada anatómicamente a esa área. En el caso de un jarabe, la boca. En el caso de un supositorio, por ejemplo, la vía rectal, ¿no? Entonces, estos insumos permiten esas condiciones. Y los 4 ensayos que usualmente están relacionados a estos productos son los recuentos totales, cuántos microorganismos totales hay, los microorganismos específicos, o sea, ya hay que buscar microorganismos con un nombre científico específico para demostrar que el producto no lo tiene. El ensayo del complejo Burkholderia cepacia y la prueba de preservantes. En el caso entonces de un producto no estéril, donde queremos saber cuánta microbiota tiene, hay que entender que se permite hasta cierto límite de contaminación la presencia de microorganismos. Y usualmente para los recuentos totales hay 3 maneras de desarrollar este ensayo, al menos a la luz de las normas más usuales para hacer estos ensayos. Y el primero de ellos es el recuento en placa, en donde se hace una dilución 1:10 del insumo que se requiere hacer el ensayo. Esa dilución 1:10 usualmente se hará en un medio de cultivo estéril, y de esa dilución 1:10 se siembra en platos de Petri con medios de cultivo determinados para hacer el recuento total de cuántos microorganismos hay. El recuento total de microorganismos aerobios, o RTMA, hace referencia a las bacterias aerobias o microorganismos aerobios que pueda tener el producto que se está ensayando. Y el RTHL, que es el recuento total de hongos y levaduras, hace referencia a los hongos y levaduras que pueda tener este producto. Cada uno de ellos se incuba en condiciones distintas para favorecer el crecimiento. En el caso del RTMA, el crecimiento de microorganismos aerobios, y en el caso de hongos y levaduras, agar saborodextrosa a 20-25 grados por 5 días como máximo. Las otras modalidades que existen son el número más probable, o NMP, y la filtración por membrana. Cualquiera de esas 3 modalidades sirve para hacer o desarrollar el ensayo de recuentos totales. Luego, los ensayos de microorganismos específicos, ustedes tienen que demostrar, o lo que se busca desde el punto de vista de la microbiología farmacéutica, es demostrar que hay ausencia de ese microorganismo. Entonces, para poner 2 ejemplos muy típicos, un producto de uso oral tiene que demostrar que hay ausencia de Escherichia coli. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de pronto vemos este medio de cultivo y estamos viendo un crecimiento característico de Escherichia coli en Macón agar, que es el medio de cultivo que está allí, uno debería, en la prueba, a la hora de hacer el ensayo, debería no ver eso, ¿ok? Debería demostrar el producto de uso oral que está libre de ese microorganismo. Si de pronto se topa uno un crecimiento característico de Escherichia coli, puede uno sospechar de la posible presencia de E. coli en un producto que debería demostrar su ausencia. Y antes de continuar dando el siguiente ejemplo, esto es un dato súper importante, ¿no? Darle nombre y apellidos, que significa dar el género y la especie de lo que yo estoy encontrando. Porque claro, alguien con mucha experiencia en bacteriología, pues puede sospechar por el tipo de medio de cultivo, por el modo de crecimiento, por la forma de la cepa, el color, incluso los olores que desprende la cepa crecida en el medio de cultivo, decir, bueno, sospecho que es Escherichia coli. Pero siempre hay que demostrar evidencia objetiva, técnicamente competente, de que es Escherichia coli. Y para eso existen muchísimas técnicas, por dicha, que permiten dar con ese proceso. Quizás lo más usual es la identificación bioquímica, donde se utiliza Vitek, bueno, aunque hay otras marcas también en el mercado, y espectrometría de masas también sirve para poder hacer esas identificaciones de microorganismos. Cada una con sus ventajas y sus desventajas. Y luego en uso tópico, por ejemplo, una crema
debe demostrar que hay ausencia de Pseudomonas aeruginosa y ausencia de Staphylococcus aureus. Si hay una posible sospecha de su presencia, estaríamos ante un posible producto que no está cumpliendo con el ensayo. El complejo Burkholderia cepacia es del año 2019, ya vamos casi ya 2 años, ¿no?, de haberlo introducido, y es específico para productos no estériles que tengan una concentración de agua importante, sobre todo para productos de uso oral, de uso en oromucosas, cutáneo o uso nasal, y que tengan presencia de agua. Quiero hacer una salvedad aquí porque la evidencia que hay también en la literatura demuestra que Burkholderia cepacia no solo es parte de productos no estériles, también se han encontrado en productos estériles. O sea que es muy probable que en los próximos años empecemos a ver también alguna exigencia mayor, ¿verdad?, de la presencia de Burkholderia cepacia. ¿Y por qué es importante? Porque es un microorganismo muy difícil de recuperar, que incluso soporta condiciones muy críticas de almacenamiento. Por ejemplo, es una publicación relativamente reciente en donde un suero estéril de cloruro de sodio al 0.9%, que además tenía preservantes, se le inocula a propósito para hacer el estudio de sobrevida en el tiempo de la Burkholderia, se contamina con Burkholderia cepacia. Y incluso después de 2 y 3 años de tenerlo resguardado en condiciones normales de almacenamiento, la Burkholderia sigue apareciendo y sigue creciendo, a pesar de ser un producto que fue esterilizado y que tenía preservantes. O sea que es un animalito, perdón, un microorganismo que tendremos que ir buscando y que tomará más importancia en el tiempo. Todos estos ensayos de evaluación de la microbiología farmacéutica de productos no estériles también supone que haya condiciones previas. Y las 2 condiciones mínimas previas que forman parte del concepto de validación de estos ensayos son la promoción de crecimiento de los medios de cultivo, demostrar que sus medios de cultivo sirven para lo que fueron fabricados, y en segundo lugar, el desempeño del ensayo en presencia del producto que se va a ensayar. Esto quiere decir que metemos el producto que se quiere ensayar en la prueba, según las condiciones establecidas en el procedimiento, y lo retamos para demostrar que el modo de preparación de la muestra de este ensayo no afecta el crecimiento microbiológico si eventualmente el producto que se está ensayando viene contaminado. Son condiciones que tienen que existir previamente para que usted pueda luego desarrollar los ensayos. La prueba de preservantes, entonces, pretende retar la capacidad de insumos que tienen preservantes y la capacidad que tienen ellos de mantener la inocuidad de los mismos. Inicialmente, bueno, ustedes lo verán en la presentación, lo tengo establecido que la prueba de preservantes es casi exclusiva para productos no estériles. Y quiero aquí hacer una salvedad, realmente no, porque hay productos estériles que tienen preservantes y que también tienen que demostrar, digamos, su competencia en la prueba. Sin embargo, lo incluyo siempre en productos no estériles porque hay una gran mayoría de productos de venta libre y productos no estériles que tienen preservantes por su propia naturaleza de uso, ¿ok? Porque se va a abrir varias veces, en varias ocasiones, o la persona va a gastar un poco y luego tiene que guardarlo para otro momento en que lo utilice, etc. En el caso de los productos estériles, y ya casi llegando al final de la presentación, hay que entender primero qué es la condición de estéril. Una condición estéril de un insumo es, en teoría, la ausencia total de microorganismos viables en esos insumos. De manera que, para llegar a esa condición de ausencia total, en los productos que se manufacturan en condiciones estériles, se utiliza casi siempre como paso terminal en el proceso de manufactura, procesos de esterilización industrial. Los más conocidos serán calor húmedo, un autoclave, la radiación gamma, la saturación con óxido de etileno o la filtración esterilizante. Cualquiera de estos procesos están diseñados con el objetivo de que usted, su insumo médico, tenga ausencia total de microorganismos viables en su composición. Una vez que el producto de interés sanitario ha pasado por ese proceso de esterilización terminal, existe un ensayo, que es el ensayo de esterilidad, que sirve para verificar que el producto ha sido correctamente esterilizado. Y en 3 modalidades se desarrolla este ensayo: es la filtración por membrana de sistema abierto, la filtración por membrana de sistema cerrado
y la inoculación directa. Otro ensayo que puede realizarse a un producto no estéril es el ensayo de ausencia de pirógenos. ¿Cuál pirógeno? Cualquiera. Entendiendo un pirógeno como cualquier sustancia o condición que puede llevar a una persona que utilice el producto o el insumo de interés sanitario que aumente su temperatura corporal. Este ensayo se realiza usualmente son ensayos en vivo, pero en conejas, en donde se administra el producto por su oreja, por vía intravenosa, y se observa el comportamiento de la temperatura de este grupo de ensayo a lo largo de un periodo de 2 horas. De manera que la temperatura tiene que mantenerse en un cierto rango o debajo de un cierto valor para pretender demostrar que el producto no tiene pirógenos. ¿Ok? ¿Y cuál pirógeno? En realidad cualquiera, porque cualquier sustancia que pueda hacer una contaminación del producto y que pueda producir una condición de fiebre en estos animalitos, pues generará como resultado un aumento de la temperatura corporal de ellos. ¿Ok? No es un ensayo altamente específico. Usted no va a poder detectar qué pirógeno es el que está generando el efecto de aumento de temperatura. Sin embargo, y un poquito más reciente, aunque no es tan reciente porque realmente es ahorita el gol estándar en estos ensayos, es la prueba de endotoxinas bacterianas. La prueba de endotoxinas bacterianas es una prueba que se aprovecha del insumo sanguíneo del producto biotecnológico del cangrejo herradura, de donde se saca el LAL o lisado de amebocitos del cangrejo para detectar de una manera altamente específica las endotoxinas bacterianas, siendo las endotoxinas un producto propio de bacterias gram negativas y que usualmente aparecerán en un insumo biomédico después de haber matado a esas bacterias y quedan como parte de los productos de desecho porque forman parte de la membrana externa de las bacterias gram negativas. ¿Qué pasa si la endotoxina queda libre? Pues y en concentraciones que generen una respuesta clínica en el paciente. Bueno, que el paciente, usted puede estar dándole un medicamento para curarlo, pero las endotoxinas generar su efecto biológico, inclusive llevar al paciente a una coagulación vascular diseminada y lamentablemente a la muerte. El ensayo de endotoxinas permite entonces de una manera in vitro, mediante un ensayo in vitro de 3 modalidades, la formación de gel o gel clot, el método turbidimétrico o el método espectrofotométrico, detectar, cuantificar, cualificar o cuantificar las endotoxinas que puede tener un insumo. Son ensayos que están relacionados, el de pirógenos y el de endotoxinas. Sí, porque el primero en existir fue el de pirógenos, realmente, ¿no? Se utilizó como un ensayo para detectar sustancias que pudiesen producir aumento de temperatura corporal en pacientes. Ahora, el ensayo de endotoxinas no requiere animales de laboratorio, sí requiere un insumo sanguíneo que se obtiene de cangrejo herradura, pero en sana teoría todo eso está muy controlado, ¿verdad? Desde el punto de vista de protección de cangrejo. Existen modalidades desde kits o cartuchos, donde usted básicamente pone su muestra y una maquinita te da el valor de endotoxinas, hasta el método más tradicional, que es el de gel clot, donde usted ve la formación de un gel como indicador positivo de la presencia de endotoxinas. Entonces, aquí hay una imagen donde está el cangrejo, de donde se saca la sangre, que finalmente nos va a dar el insumo biotecnológico importante, que es el lisado de amebocitos. Las endotoxinas bacterianas, que cuando se encuentran pueden producir una gelificación o turbidez. En este caso, ese es un resultado positivo en la prueba de gel clot. Esto es lo que no quisiéramos ver en un ensayo de estos, porque la indicación de coagulación en la muestra que estamos analizando es un indicador fiable de la presencia de endotoxinas que sobrepasa la concentración permitida de endotoxinas. Bien, y por último, hablemos un poco de competencias mínimas en la microbiología farmacéutica. Pero demos una definición de qué es una competencia, ¿no? Una competencia, según la norma 17024, ISO 17024, es una capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados esperados. Eso implica, a la luz de esta norma, que ustedes tengan conocimientos, habilidades y aptitudes. Y son los 3 ejes sobre los cuales
tratamos de trabajar en microbiología farmacéutica, ¿no? Dar estos cursos gratuitos permite de alguna manera democratizar ese fin último al que somos bastante fieles, de querer democratizar esta información a todo al que lo requiere y lo utilice y le pueda servir en su desarrollo profesional, pero no haríamos mucho solamente con diseminar información, sino que hay que desarrollar no solamente conocimientos, sino que habilidades y aptitudes para una determinada tarea. Estos tres elementos quedan plasmados a la luz de la norma 17024 en lo que se conoce como un esquema de certificación. Entonces, nosotros nos encargamos de desarrollar esos esquemas junto con organizaciones del mercado laboral alrededor de este conocimiento. Ese esquema es un esquema consensuado, del cual ya existe toda una metodología para poder crearlo. ¿Y qué hacemos? Nos aliamos en este momento con la única empresa en América Central que ofrece esas evaluaciones, que es esquemas.org. De manera que Esquemas es el evaluador y nosotros somos los que formamos y creamos ese esquema de certificación con el objetivo de tener claridad y de tener de una manera más oportuna el concepto de una competencia. Porque básicamente uno podría pensar, bueno, estos ensayos de los que hemos comentado su alcance de manera bastante puntual y efectiva, ¿qué tengo que tener yo para poder hacerlos? Dentro de la microbiología farmacéutica, pues esa demostración de competencias se vuelve clave, se vuelve importante. Yo me enteré de este valor agregado del tema de competencias y permítame hacer una digresión a una experiencia personal. Cuando estaba dando clases en una de las universidades más importantes de Costa Rica, de microbiología, precisamente en estos temas, en donde un colegio profesional hizo la consulta y dijo, bueno, ¿por qué Franklin, siendo un farmacéutico y químico, está haciendo un ensayo de endotoxinas bacterianas que pareciera ser un ensayo específico para microbiólogos? Y la manera en la que trabajamos ese tema ante este colegio técnico fue decirle, mire, nosotros podemos demostrar que Franklin tiene competencia. Y en aquel momento había hecho 2 ensayos interlaboratoriales, uno con la empresa Charles Rivers, precisamente de endotoxinas, en donde al final la empresa, pues, bajo una norma ISO de estudios interlaboratoriales, pues le devuelve a usted un resultado estadísticamente competente, donde dice que usted cumplió con el ensayo que ellos estaban haciendo. Entonces, fue la manera en la que dijimos, mire, es que, y a mí se me aclaró muchísimo el concepto, porque al final no es tanto si usted estudia una carrera técnica básica, que ya es mucho, sino que tanto es usted capaz con ese conocimiento adquirido, tener una habilidad y demostrar que realmente es capaz de hacerlo. Porque una cosa es dar un curso de endotoxinas bacterianas, teóricamente, y otra cosa es usted montar un ensayo. Y otra cosa es que un tercero te diga que realmente tienes competencia para desarrollar ese ensayo. Y un ejemplo muy típico, que es quizás donde nos hemos nosotros especializado un poquito más, es en el de endotoxinas bacterianas, en el capítulo 1085 de la farmacopea, porque como ha habido un florecimiento muy grande en Centroamérica de temas de dispositivos médicos, particularmente manufactura de dispositivos médicos, nos ha tocado formar a las personas que van a hacer esos ensayos operativamente dentro de estas empresas, y estas empresas necesitan que alguien de fuera les forme a la luz de un esquema de certificación, como lo es, podría serlo en el capítulo 1085 de la farmacopea, y por ejemplo, este punto número 1, que dice Classroom Training, pues ese entrenamiento en un salón de clases, nosotros lo hacemos completo y las personas pues pueden aprender a hacer este ensayo y lo evaluamos para decir que tienen o no competencia. Y para dejarles solamente una idea puntual de cómo está el mercado laboral, voy a ir pasando aquí algunas recortes de periódico, entenderán muy puntualmente de Centroamérica, pero es que ya una de las zonas francas más importantes de nuestra región, que es la zona franca Coyol, está llena, 100% de ocupación, y recientemente acaba de comprar un nuevo espacio físico para hacer una nueva zona franca que va a albergar a más del 60% de empresas de dispositivos médicos. O sea que el ámbito de trabajo de estas áreas va a aumentar muchísimo en nuestra región, ¿no? ICU Medical anunciaba nuevos empleos, Edward Life Sciences también. De manera que este
mercado laboral está muy abierto y la microbiología farmacéutica, siendo una ciencia aplicada, antiquísima, pero actual también, es una herramienta que nos permite primero entender cuáles son las exigencias regulatorias de cómo es trabajar de manera segura en un ambiente controlado para no convertirnos nosotros en una fuente de contaminación, como primera digamos, factor de enseñanza. Y en segundo lugar, nos enseña a entender todas las regulaciones alrededor de la microbiología farmacéutica y finalmente, espero yo, como yo estoy convencido, dejarlos convencidos el día de hoy a ustedes, que es una herramienta para poder asegurar la calidad sanitaria de los insumos médicos que consumimos en nuestra región. Así que esta es la presentación que quería darles, agradecerles muchísimo su tiempo. Voy a dejar esos últimos minutitos, aunque ya estamos casi sobre la hora, quizás un par de minutos por si alguno o alguna tiene algún comentario o consulta de lo que acabamos de ver. Pueden levantar la manita, hay un icono de manita levantada si alguno gusta. No sé si alguno tiene alguna consulta. Por aquí veo algunos comentarios. Bien. Este curso es un curso corto, es un curso que damos gratuito una vez al mes, ¿verdad? La idea primordial del curso es democratizar los principios de la microbiología farmacéutica. Entonces, el curso es solamente una sesión. Luego existen para este próximo mes de agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre, cursos en línea también, ya de cobro, que se los voy a hacer llegar a las redes sociales, a sus correos electrónicos para que ustedes puedan valorarlos y también vamos a tener talleres presenciales. Ya llevábamos 2 años de no hacer talleres presenciales, vamos a hacer talleres presenciales de estas temáticas. Y realmente temáticas muy variadas que tenemos en microbiología farmacéutica. No sé si alguno tiene alguna pregunta o consulta. Encantado voy a estar de intentar contestar. Si no, también me lo permiten, voy a presentarles aquí en nuestra página y quisiera decir que en el equipo que forma parte de microbiología farmacéutica somos bastantes, ¿verdad? Entonces, pueden verlo aquí en la pestañita que dice nosotros y pueden ver el link de LinkedIn de cada uno de los colaboradores más asiduos de microbiología farmacéutica. La doctora María Víquez, que es microbióloga, va a estar ofreciendo el curso de bacteriología aplicada a la microbiología farmacéutica. En los próximos días lo vamos a publicar en redes para que ustedes puedan acceder. Y ojalá llevarlo. Bien, no sé si vamos a ver por acá. Saludos desde Colombia. Gracias, Natalie. Qué bueno llegar hasta Colombia. La grabación del curso ahorita está grabando, así que una vez que esté lista, yo se las comparto a su correo electrónico para que puedan descargarla a su computadora. Bien. Y Restilin Guerra nos pregunta, buenas noches, ¿cómo se sacan diluciones para determinar la detección de endotoxinas en productos estériles? Bien, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Vamos a ver, cuando uno hace la validación del ensayo, hay que tener en cuenta tres etapas. La primera etapa es la de sensibilidad del lisado de amebocitos. La segunda, que puede estar o no puede estar, en realidad, según la regulación que uno revise, pero es preferiblemente que esté, que es determinar la dilución de trabajo, pues, que a veces no coincidirá con la con la máxima dilución válida, que es uno de los cálculos que hay que hacer. Y en tercer lugar, la prueba de interferencias, en donde demostramos que no hay, a la dilución de trabajo o del proceso operativo del ensayo de endotoxinas, no hay interferencia. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 factores, ¿verdad? Uno puede llegar a la dilución de trabajo, digamos, usual. Yo les puedo contar un reto, digamos, usual que tenemos en el laboratorio donde yo trabajo. Es un laboratorio relacionado a la verificación de calidad de insumos médicos. Voy a dejar de compartir aquí la página. Y el reto es que como nos llegan insumos de todos lados del mundo, literalmente, Colombia, Venezuela, México, Europa, de todos sitios, porque es un laboratorio oficial para estas evaluaciones,
Usualmente no sabemos cómo se validó, ¿verdad? Esta información no es tan asequible en algunas ocasiones. Entonces, nos toca empezar a lidiar un poco con ese factor sorpresa. Tenemos un proceso estándar donde hacemos el cálculo de la máxima dilución válida y tratamos de hacer la dilución de la muestra muy cercana al valor de la dilución válida. Pero no tenemos certeza a veces si estamos trabajando la dilución de trabajo, valga la redundancia, de la persona o del sistema de gestión de esa empresa tiene establecido en su proceso operativo, ¿no? Veo aquí otra pregunta. María Paula nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre filtración de membrana, sistema abierto y cerrado? Muchas gracias, María Paula. Excelente pregunta. Vamos a ver, voy a decir lo que es común, ¿verdad? Es un proceso de filtración y el proceso sencillo es que si usted tiene una malla de filtración o un filtro, supongamos que es mi mano, y tiene un microorganismo, el microorganismo pues queda atrapado en la membrana. Ese es el objetivo al final de la filtración. ¿Y dónde está ese microorganismo? En el producto que uno está filtrando, que no debería tener contaminación microbiológica. Ese es el principio que tienen en común. Ahora, lo que los hace diferentes es que técnicamente el sistema abierto, aunque es lo mismo que el cerrado, el sistema abierto, usted la muestra del producto en algún momento tiene que sacarla de su envase primario y en algún momento del proceso está en contacto con el ambiente de trabajo. Por eso es que el ambiente de trabajo, para la prueba de esterilidad por un sistema abierto, usualmente será un cuarto limpio, un clean room o un espacio por lo menos idóneo donde haya control microbiológico del aire y del ambiente. Porque si no, usted abre la muestra y si la muestra estaba limpia, pero un microorganismo de su ambiente la contamina, podría estar llegando a un falso positivo. Y el sistema cerrado ocurre la misma filtración, pero usted hace que la muestra pase directamente de su envase primario sin salir del envase primario hasta el área donde se filtra, de manera que no entre en contacto con el ambiente de trabajo. En términos más prácticos, la gente utiliza los sistemas cerrados cuando también quiere proteger al operario del ensayo, por ejemplo, un producto contra cáncer o un producto altamente tóxico que sea estéril y que haya que hacerle el ensayo. Pues entonces será mejor usar un sistema cerrado para hacer el ensayo para no contaminarse uno, ¿verdad? Bien, Adriana, adelante, tiene la mano levantada. Hola, Adriana. ¿No? ¿No era Adriana? Bien, pues nada, yo encantadísimo de estar por aquí. Les cuento que hace más de 7 meses no hacíamos un curso gratuito, ¿verdad? Y ahora lo hemos hecho y ha tenido una muy buena aceptación. Les agradezco muchísimo que si nos pueden seguir en redes sociales y recomendándonos con sus contactos. Tanto estamos en LinkedIn, como en Facebook, como en Instagram. Tenemos un podcast en Spotify. De manera que, nada, si ustedes nos hacen contactar con otra gente interesada en estos temas, nos motivamos más a tener más cursos gratuitos, a llegar a más gente y también podemos entender un poco la necesidad que exista en estos términos en nuestra región. Quizás la necesidad más evidente es en temas regulatorios, ¿verdad? Cuando uno llega y dice, bueno, quiero registrar un medicamento, un dispositivo médico, un jabón, un champú en cierto país, pues hay exigencias microbiológicas con las que hay que cumplir. Eso es una primera necesidad, pero luego esto es un ámbito de conocimiento amplísimo, amplísimo. Y será tan novedoso mientras sigan existiendo los retos de hacer ensayos en nuevos productos, en nuevas materias primas, ¿verdad? Y aquí estaríamos nosotros para poder ayudarles. Así que, no sé, salvo que Adriana tenga ahí, nos está escuchando, Adriana, y si no, ya cortaría la transmisión y nos vemos después. Así que muchas gracias a todos. Y como decimos por aquí en Costa Rica, pura vida. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Con gusto, don Brasli. Gracias a usted. Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto, Angie.